este mundo vemos las evidencias palpables de la existencia del maligno. Y el único poder del que podemos disponer para combatirlo se encuentra solo en la palabra de Dios. Esta espada de dos filos nos prepara para pelear la lucha espiritual. Nuestro maestro es el doctor Juan Tedel, que nos hablará detalladamente de las tácticas de nuestro enemigo espiritual. En esta lección estudiaremos sobre el tema la lucha espiritual y su historia. En el estudio anterior, procuramos presentar distintos términos que encontramos en la Biblia de fondo militar, unos 3 en cuanto a Dios en el Antiguo Testamento y otros cuantos en el Nuevo Testamento. Creemos que tal enseñanza es vital e importante al tratar y estudiar la lucha espiritual y la victoria por la cruz. Ahora, con ayuda de Dios, seguimos adelante con el estudio, la historia de esta lucha espiritual, comenzando con Génesis 3 hasta Revelación 20. Es decir, lucha espiritual aquí en la tierra. Más tarde estudiaremos la lucha en los cielos, en los ángeles. Lucha espiritual aquí. La historia breve, por cierto, a grandes rasgos por falta de tiempo, pero los detalles usted puede buscar en libros para ayudar a entender mejor la enseñanza. Encontramos que en el momento que Adán y Eva cayeron en pecado, Dios en gracia, en abundante amor, les presenta la solución, el remedio para el pecado. En Génesis 3:21, Dios cubrió a Adán y Eva con pieles de animales, demostrando en forma típica lo que a través del Antiguo Testamento enseñaba la cruz a través de los sacrificios en el tabernáculo. En Génesis 3:15 presenta el remedio también en cuanto a la lucha espiritual y la simiente, una persona que daría el golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Las dos verdades las encontramos en el mensaje de la cruz. La cruz es el remedio para el pecado. La cruz es la arma para la defensa y victoria en la lucha espiritual. En este estudio queremos trazar Génesis 3:15, la lucha espiritual a través de su historia. Génesis 3:15. El capítulo 4 de Génesis presenta el cuadro del primer hijo de Adán y Eva, cuyo nombre era Caín. Y el pasaje dice que habiendo dado a nacer Caín, Eva dice, he adquirido varón de Jehová. Algunos maestros bíblicos con bastante peso entienden la expresión de Eva en este sentido, que Eva creía que Caín sería aquel que daría el golpe a la cabeza de la serpiente. Pero no fue así. Caín fue el que comenzó la generación impía. El segundo hijo, Abel, hijo pío, noble y santo. En los versículos 1 al 8 del capítulo 4, tenemos la escena que un día, ya los dos grandes, ya adultos, el uno agricultor, el otro pastor, se acercan a Dios. Abel con un sacrificio de un cordero, de acuerdo con lo que Dios había indicado a través de los pieles de animales. Caín trae una ofrenda
Hay mucha diferencia entre sacrificio y ofrenda. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel porque iba de acuerdo con lo que Dios había suplicado y pedido. El caso de Caín no fue aceptado. Y Dios explica la razón a Caín. Pero Caín guarda rencor contra su hermano. Y un día allá en el campo asesina y mata a Abel. De ahí tenemos entonces el comienzo del conflicto en el hogar. Caín, el jefe de la rama impía. Más tarde, en la gracia de Dios, Adán y Eva tienen un tercer hijo, Set. Y Set fue piadoso. Y aquí tenemos entonces las dos ramas. La rama de Caín impía. La rama de Set pía. En Génesis 4, note usted, en Génesis 4, del 14 al 16, o 16 al 20 mejor dicho, tenemos ahí los descendientes de Caín. Lista larga. Parece que esa generación alcanzó cierta cultura bastante elevada, pero en el campo moral fue una generación depravada, degenerada. El que representa esa generación es el caso de Lamec, que en el versículo 24 dice de esta manera: déjeme citar la cita, para que usted note la expresión de orgullo en contra de Dios. Dice Lamec, descendiente de Caín, como representante de la rama de Caín: si 7 veces será vengado Caín, su abuelito, Lamec en verdad 70 veces 70 lo será. Lamec, con varias esposas, llega un momento cuando él desafía a Dios, diciendo que si Dios ayudó a Caín, él no necesita la ayuda de Dios. Él con su brazo fuerte podrá alcanzar triunfos y victorias. Un acto de rebeldía contra Dios, un acto de orgullo. El hombre puede con su destino y con sus problemas. A Lamec, descendiente de Caín, es un caso. Pero noten ustedes que en el capítulo 4, 26, el escritor sagrado presenta la generación de Set con estas palabras muy elocuentes, en contraste. Y a Set también le nació un hijo, y le llamó su nombre Enos. Ahora, entonces, noten entonces, el contexto, la generación de Caín, rebelde. Ahora, con la generación de Set, entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Es decir, con Set, la generación de Set comenzó a adorar a Dios, depender de Dios, vivir para Dios, en contraste con la generación de Caín. Las dos ramas entonces, la lucha espiritual, ya no entre dos individuos, ahora entre dos familias, la familia de Caín y la familia de Set, en lucha. La de Caín, rama impía, hijos de la serpiente. Set y sus hijos, hijos de Dios, piadosos, que adoraban y respetaban a Dios. Ya en el capítulo 6 encontramos un hecho trágico. Ahí dice, versículo 1, que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Génesis 6:1. Ahora, hermanos, no vamos a entrar en las distintas interpretaciones. Hay 3. Y no voy a entrar por falta de tiempo, pero rápidamente. Algunos creen que los hijos de Dios son los descendientes de Set, y los hijos de los hombres, descendientes de Caín. Una mezcla que resulta en tragedia.
Otros insisten en que los hijos de Dios es la familia pía, pero que los ángeles que habían caído con Satanás, Lucifer, cohabitaron con las hijas de los hombres. Y entonces vino esa generación de la cual habla Génesis 6. Pero bien sabemos, yo entiendo lo menos, que en Marcos 12:25, Cristo dice que los ángeles no tienen sexo. Y esta interpretación tiene ese problema, entre otros. La tercera es esta, que los ángeles que habían caído, se posesionaron en las hijas de los hombres. Y de aquel intercambio en matrimonio resultaron los descendientes de los cuales habla Génesis 6. ¿Qué clase de gente eran? Nota el versículo 4 del capítulo 6. Había gigantes en la tierra como producto de aquel matrimonio. Ahora, hermanos, no quiero ser dogmático, pero aquí el sustantivo gigantes tienen que ver con el sentido de hombres feroces, hombres que causan temor, provocan temor. Ahora, la palabra gigante, según yo entiendo, después de haber estudiado el caso, viene de la versión del hebreo en el griego por los 70. Y ellos lo interpretan, Nahal, como gigantes. De todas maneras, esa generación era temible. Era gente salvaje, gente que vivía para la carne, gente que se gozaba en el pecado. El resultado fue una degeneración total de la raza humana, con excepción de la familia de Lot, no de Noé. Y tenemos el diluvio, cuando Dios dijo, ya no podré contender con el hombre, porque es carne, sus pensamientos carnales, su vida carnal. Ya no podré yo luchar con ellos. Es decir, se entiende que anteriormente el Espíritu de Dios había hablado a las gentes, había procurado hacerles entender su maldad, pero no quisieron. Y dice el Espíritu de Dios, jamás ya no podré contender con los hijos de los hombres. El grado había llegado a una degeneración total del mundo, menos la familia de Noé. Ahora tenemos el caso de Noé. Usted recuerda, dice Cristo, cuando Él quiere hacer referencia a los últimos días, dice, así como en los días de Noé, serán los últimos días cuando Cristo ha de venir. Ahora, Noé, de acuerdo con Génesis 6, tuvo 3 hijos, Jafet, Cham y Sem. Ahora notamos en los versículos adelante cómo de los hijos de Cham vinieron Cus y Nimrod. Es decir, de Cham vino Cush y de Cush vino Nimrod, los capítulos 10 y 11. Ahora quisiéramos dar un poco de tiempo a este punto porque es muy importante en la historia de esa lucha espiritual. Nimrod, se nos dice, versículo 8, y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra, poderoso. Allí el adjetivo en el hebreo es gibor, que significa tirano, un tirano. Además dice que era cazador, se entiende, de animales al principio, pero después se hizo famoso porque no solamente conquistó los animales, pero ahora comenzó a dominar al hombre. Tirano sobre los hombres. Y aún más dice que era gigante, era cazador poderoso delante de Dios. La preposición delante también puede significar en contra.
Fue un hombre cuyo nombre es Nimrod, rebelde. Su carácter, tirano. No respetaba derechos ajenos. Hacía uso de gente para su propio gusto y placer. Y aún más, rebelde contra Dios. Antagónico contra Dios. Y la prueba está que durante su gobierno que él estableció, Babilonia, después Nínive, se levantó una torre. Ahora creo yo, de acuerdo con los descubrimientos arqueológicos de los últimos años, no fue una torre como comúnmente entendemos, sino fue una especie de pirámide, truncado, con su cúspide hacia el cielo. Yo entiendo el pasaje entonces que no era la idea de llegar hasta el cielo, sino que era un monumento en el cual Nimrod y su gente, ya su gobierno, primer imperio mundial, desafiaban a Dios. Y sobre aquel cúspide, símbolos de antagonismo contra Dios. Fue entonces una rebelión abierta, hasta cierto punto universal contra Dios. Y de acuerdo con el caso, Dios descendió, capítulo 11, y dispersó toda la gente con distintas lenguas. Pero sigue la lucha. Tenemos aquí Sem, el capítulo 12, donde el escritor nos da los descendientes de Sem, rama piadosa, en el sentido espiritual. Ya no es Cam, Nimrod, ahora es Sem. Pero debo decir, además de Nimrod, que él estableció además un imperio desafiando a Dios, pero inició una religión en el cual él era el centro. Más tarde, la religión de Baal. No hay tiempo para dar los detalles, pero después de su muerte fue deificado, adorado como el dios del sol, Baal. Pero aquí, en el caso de Sem, encontramos la rama en la cual Dios busca y encuentra un hombre, de quién y por quién él podría seguir la rama, Abraham. Y todo va bien. Pero ya en el capítulo 16 de Génesis, encontramos otra vez cómo el diablo entra para distinguir y separar. Nace no por mano de Dios, ni por promesa de Dios, sino por sugestión de Sara, de su sierva Agar, que Abraham toma como mujer, de acuerdo con el consejo de su esposa Sara, nace Ismael. Dios no había dicho tal cosa, que el hijo en el cual él pondría su mano para hacer de él una rama piadosa sería Isaac. Pero Abraham se adelantó e hizo uso del brazo humano, medios humanos, y nace Ismael. Pero en el tiempo ya que Dios había designado, nace Isaac, el hijo prometido, el hijo que vendría por medios divinos y maravillosos y milagrosos. Nace Isaac. Y recuerden ustedes como en Gálatas dice Pablo, que hubo pugna entre Ismael e Isaac, de tal manera, como nos explica Génesis ahí, que Abraham tuvo que despachar a Agar, Ismael, porque había peligro en el hogar, había ya lucha, había peligro, había división peligrosa. Despachó a Agar con Ismael del hogar y queda Isaac por el hijo prometido por Dios, la generación por la cual él vendría a dar a luz un día, el Salvador del mundo, Isaac. Más tarde en la historia tenemos el caso ahí de Jacob, 25. Y Jacob tiene 12 hijos. Y de aquellos hijos, 11 de ellos eran contrarios a José. Y vemos ahí entonces otra vez la lucha, vendiendo a José a Egipto. La rama impía
se hace entender y la rama piadosa a través de José. La lucha sigue, ya no entre familias, sino ya entre la raza judía. Pasando al libro del Éxodo, Jacob con los 12 hijos van a Egipto. Ustedes recuerdan el caso bíblico, para no repetir. Y en Egipto son esclavos de Faraón, aquel que representa el dios del sol, otra vez Baal. La religión de Nimrod había llegado a Egipto. Y entonces Faraón es sacerdote de Baal. Y usted recuerda 400 y pico de años, Israel esclavos de Faraón, quien desafiaba a Dios, desconocía a Dios y esclavizaba a Israel de forma vergonzosa, espantosa, tiránica. Entonces Dios viene para librar a través de una victoria gloriosa a su pueblo de Egipto. ¿Han recordado ustedes como en los capítulos 1 al 12, Dios hace uso de 9 plagas para liberar a su pueblo? Y la 10ª era nada menos la Pascua. Y cada plaga representaba un dios de la religión de Baal. Y Dios dice claramente que la lucha era entre Dios y los dioses paganos. Israel en medio. Y estudiamos el libro de Éxodo, nos damos cuenta de esa lucha en la cual Dios toma mano contra los dioses de Baal para liberar a su pueblo y llevarlos rumbo a Canaán. Ahora pasando al libro de Josué. Ya Israel saliendo de Egipto llega a las orillas de Canaán, el río Jordán, y entran. Recuerden ustedes cómo el Señor se presenta a Josué y dice: yo soy el príncipe del ejército de Israel. El capítulo 5. De aquel momento, ¿quién es el jefe del ejército de Israel? Es Dios, a través de Josué. Y en los primeros 10 capítulos, mejor dicho, los primeros 12, tenemos las conquistas que Israel logró a través de armas espirituales, bajo la dirección espiritual de Dios. Ya del capítulo 12 hasta el fin, entonces tenemos cómo Canaán fue repartido entre los 12 tribus. Pero sucede que Israel no fue totalmente obediente. Dios había dicho terminantemente que los cananeos debían matar con ellos, exterminarlos. Israel a medio obedeció. Y tenemos el libro de Jueces, donde tenemos fracaso tras fracaso, y Dios tiene que enviar fuerzas extrañas para hacer a Israel reconocer su pecado. Fracaso, arrepentimiento, fracaso, lucha. Ahora, de ahí adelante hasta el libro de Malaquías, a grandes rasgos, hay mucho que pensar y decir. Aquí la lucha es entre Baal, la religión de Nimrod, y un caso que creo que representa esta verdad es 1 Reyes 18. Cuando Elías desafía a Israel, Acab, los profetas y los sacerdotes de Baal, que ya había llegado el momento cuando debía Israel reconocer quién era el Dios verdadero y el Dios que no era verdadero. ¿Usted recuerda el Monte del Carmelo? Un ejemplo elocuente de un hombre. Había 700 que no habían hincado frente a Baal, pero un hombre valiente, con uno basta. Dios hace proezas, hazañas. Y en el Monte del Carmelo tenemos esa contestación que Dios dio a través del fuego del cielo, consumiendo el sacrificio y consumiendo piedras y aguas, y etcétera. Y esto sucede a través de todos los libros. En el fondo, es Baal, los seguidores de Baal, luchando contra los seguidores de Dios. Y tantas veces parece que ellos vencen, porque recuerden ustedes que al fin Israel tuvo que ser llevado al cautiverio, tanto Israel como Judá, porque se habían pervertido de tal manera que era imposible. Sin embargo, había un remanente. Ahora entrando en el libro, los evangelios mejor dicho,
¿qué encontramos ahí? Después del regreso del cautiverio con Esdras, Nehemías, Zorobabel, otra vez viene la lucha. Ahora se enfoca sobre la persona de Cristo Jesús. Nace el Cristo, el prometido. Y desde aquel momento encontramos que hay lucha, pero más en crecimiento. Al nacer, ustedes recuerdan cómo al nacer viene Herodes para hacer uso de la espada y acabar con los niños de 1 año para arriba. Pero aún más, durante su ministerio, ustedes recuerdan con el capítulo 4 de Mateo, y vamos a grandes rasgos, sin muchos detalles. Ahí tenemos el encuentro de Cristo con Satanás, diablo, Satanás el adversario. Lucha, brazo partido, y cómo Cristo vence, desde luego. Pero terminando con esa experiencia, entonces Mateo 12, adelante. Otra vez la lucha sigue. Ya no Satanás abiertamente, frente a frente, ahora a través de los fariseos, los saduceos, los herodianos, y a través del populacho, que critican y buscan la forma como acabar con Cristo Jesús. Y más tarde, aún con la boca de Pedro, recuerda Mateo 16, cuando él habla de la cruz y Pedro dice, Señor, ten compasión de ti mismo. Dice Cristo, quítate de mí, Satanás, porque me eres escándalo, me eres tropiezo. Y más tarde, por conducto de Judas. Pero sí, la cruz, en Juan 19, en la cruz dice Cristo las 7 palabras, pero la penúltima es, consumado es. Tiempo perfecto, una obra terminada por completo, a la cual no se agrega. El golpe a la cabeza de la serpiente se había realizado a través de la cruz. Pero la lucha sigue. En los Hechos, ¿qué encontramos? Los capítulos 3, persecución abierta. El Sanedrín amenaza con muerte a aquellos que predicaran el Evangelio de Cristo Jesús o seguidores de Cristo Jesús. Ya en el capítulo 5 tenemos el caso de Ananías y Zafira, mintiendo, cómo el diablo quiere meter la cuña en esa lucha. Capítulo 6, murmuración por cosas. Divisiones en la iglesia por cosas, ya no por doctrina. Pero más tarde, en Hechos 15, tenemos el problema de doctrina, que había aquellos que enseñaban que para ser salvos no era únicamente necesario creer, sino también agregar circuncisión, obras. Y hubo aquel llamado concilio en Jerusalén, en donde se decidió, una vez para siempre, que por fe solamente el hombre se salvaba. Ahora, a grandes rasgos, en las cartas de Pablo, vemos la misma cosa. Gálatas, ¿qué encontramos? Que Pablo encuentra en las iglesias de Galacia que habían entrado aquellos que enseñaban la misma cosa anterior, salvación por fe y circuncisión. Y él tiene que discutir, y la carta a los Gálatas es una polémica tremenda, apología, defendiendo el derecho de la fe solamente para ser salvo. A la iglesia de Colose, la misma cosa, no, otro. El diablo cambia su técnica, ahora es el gnosticismo. Y Pablo defiende la fe cristiana de una manera tremenda. Llegando a Juan, 1 Juan, su capítulo 5, dice Juan, que el que no cree que Cristo vino en carne, manifiesta el espíritu del anticristo. Porque Cristo vino en carne, siendo Dios, es hombre. Ahora para terminar, en el libro de Revelación, ¿qué encontramos? La misma cosa. En los capítulos 2 al 3, el escritor Juan, por inspiración de Dios, traza la historia de la iglesia. Claro, 7 iglesias en 7 ciudades, entendemos. Pero también, de acuerdo con los estudios que se han hecho,
Cada iglesia representa etapa en la historia de la iglesia, comenzando con Éfeso y terminando con la Odisea. 7 etapas, comenzando con la iglesia apostólica y terminando con la iglesia actual. La iglesia actual fría, ni caliente ni fría, tibia. He aquí estoy a la puerta y llamo. Sí, otra vez, a través de la historia, la Reforma y las distintas filosofías entrando para estorbar el Evangelio hasta el día actual. Ahora, después en Revelación nos traza la historia todavía, que tan pronto como dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, se ha quitado el que impide, ahora no cabe duda es la iglesia por el Espíritu Santo, entonces el arrebato, y luego comienza de inmediato la tribulación. 7 años, Revelación 6:1 a Revelación 19:10. Época trágica, horrible, horrenda. Y en esa época de la tribulación, Satanás se apodera de un hombre, el anticristo, y le da fuerzas, le da poder para hacer milagros y conquistar el mundo. Los capítulos, digamos, 12 y 13 nos hacen entender muy bien. Y cómo el anticristo, una vez en poder, haciendo su centro en Jerusalén, en el templo, procura controlar a las gentes de tal manera que no se compra ni se vende sin su número, y aún los que siguen a Cristo, los judíos, martirio, y los gentiles. Revelación 6 y 7. Ahora, llegando al fin de la tribulación, ¿qué encontramos? Que Satanás junta su ejército contra Cristo. El gran combate de Armagedón. Lean los últimos versículos del capítulo 19. Viene aquel a caballo, un caballo blanco, vestido de blanco, y con él los ángeles y la iglesia vestida en lino fino, blanco. Un combate, Armagedón. Y como fin a aquel combate, Cristo, el vencedor como siempre, ya viene a imponer la paz. El anticristo arrojado al abismo, el profeta falso al abismo y los seguidores al abismo. Y Satanás es colocado en el abismo. Lo tenemos ahí, por ejemplo, en Revelación 20. Por 1000 años hay paz, el milenio. ¡Qué doctrina tan gloriosa! Pero de acuerdo con Revelación 20:8, por un tiempo Satanás es desatado. No explicamos el por qué, Dios no lo explica el por qué, pero creo que es para manifestar la gracia de Dios aún en el caso. Y otra vez, Satanás, el dragón, Bermejo, junta gente al fin del milenio. ¿Cómo se explica? Yo no sé. Contra Cristo Jesús. Ahora en Revelación 20:10, otra vez, derrota para Satanás y el dragón con su gente, pero principalmente el dragón, Satanás, es arrojado para siempre en el lago de fuego. Ya no podrá hacer obra, ya no habrá lucha espiritual. Termina con la victoria gloriosa, cuando después será arrojado para siempre jamás en el lago de fuego. El trono blanco y después eternidad. La lucha termina, comienza con la promesa de redención y victoria, termina con la victoria completa. Satanás en lago de fuego, para que los creyentes en Cristo disfrutaran de eternidad con el Señor. Hemos trazado a grandes rasgos la historia de la lucha, pero queremos hacer hincapié en el hecho que, como dijo Dios, pondré, es una lucha continua desde la caída hasta la restauración completa del mundo. ¡Qué mensaje para hoy! Sí, la impiedad puede crecer, la maldad puede aumentar, el diablo puede oponerse
y hacer lo posible para estorbar. Pero la victoria de la cruz garantiza la victoria permanente después de que haya sido arrojado al abismo, al lago de fuego, Satanás. Hermanos, qué enseñanza, qué lección, qué doctrina, qué verdadera victoria tenemos. Que Dios nos conceda ver a través de la historia como Dios siempre triunfa y el diablo siempre fracasa. Estamos con aquel que es victorioso y contamos con la victoria y nos lleva de victoria hacia más victorias por medio de Cristo Jesús. Recomendamos que siga usted estudiando más a fondo estas lecciones. En la guía de estudio hay preguntas para ayudarle en la discusión. Continuaremos desarrollando este tema tan interesante en la próxima lección de Lucha Espiritual.